Hola chicos, vamos ahora a resolver un problema estáticamente indeterminado y que combina con dilatación térmica. Ok, entonces voy a compartirles la pantalla y empezamos. Listo, entonces en su pantalla ustedes ven el problema 259 que dice a road consisting of two cylindrical portions AB and BC is restrained at both ends. Portion is AB is made of steel. Properties of modulus of elasticity and coefficient of thermal expansion, and portion BC is made of brass. Knowing that the road is initially unstressed, determine the compressive force induced in ABC when there is a temperature rise of 50 Celsius degrees. Ok, entonces tenemos dos cilindros que están unidos. El AB que es de acero y el BC que es de latón, brass, una aleación cobre-zinc. Entonces, las paredes superior e inferior son apoyos empotrados, ¿verdad? Sí. Y no permiten que los elementos se expandan libremente. ¿Okay? Entonces, al tratar de expandirse, ambos elementos tratan de ser más grandes, pero las paredes no se van a mover y eso va a generar esfuerzos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? A ver, vamos a hacer una ilustración. Sí, por hacer brevemente, si ponemos una línea de referencia en la mitad de A, ¿sí? Amigable esto para mover. Pero supongamos que estamos con esa línea en la mitad de A. Entonces, el elemento trata de expandirse, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, exagerémoslo un poco. Si está en la mitad, este trata de expandirse hacia arriba y hacia abajo. Ese es el elemento azul. En tanto que si hacemos lo mismo con el extremo inferior, tracemos una línea en la mitad de BC, del de latón. Nuevamente no quedó tan en la mitad. Ya. Bueno, supongamos que está en la mitad y pongamos un elemento de color amarillo y esto equivale al elemento original de latón. Ahora se expande, ¿verdad? Se expande, se hace más largo y se quiere expandir hacia arriba y hacia abajo de forma simétrica. ¿Okay? Entonces, necesariamente las paredes no se habrán movido. Espero que, bueno, las paredes no se habrán movido, ¿no? No puedo alinearlo perfectamente. Ya. Pero las paredes no se habrán movido, por lo tanto, ambos elementos espero que se identifique que estarán en compresión, porque al no moverse las paredes ofrecen una oposición a que los elementos, ambos cuerpos, quieran ser más grandes. ¿Ok? Bajo esa premisa, entonces, podemos asumir que ambos elementos estarán en compresión. Y si nos ponemos en la posición de las paredes, a medida que vaya elevándose la temperatura, empiezan a sentir que los elementos empujan la pared hacia arriba y empujan la pared hacia abajo. Entonces las paredes tienen que resistir, ofrecer una resistencia que sería la fuerza que provoca los esfuerzos de compresión. Ahora, esas fuerzas necesariamente tienen que ser una especie de reacciones, pero van a ser
van a tener que ser idénticas, ¿ok? Porque no hay más fuerzas aplicadas y si están alineadas en el mismo eje, la sumatoria de estas dos fuerzas tiene que ser la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar el hecho de que cada elemento tiene una expansión térmica y quiere adoptar una longitud mayor, su longitud inicial más el delta térmico. Pero la fuerza, en este caso la reacción de la pared, RA o RA', se encarga de que esa deformación no ocurra en la realidad. Entonces, naturalmente los elementos son más largos a la temperatura final y estarán siendo sometidos a cargas de compresión. Entonces, vamos a escribir esto en matemáticas. Ya. Otra forma también que podría servir a la interpretación es considerar, digamos, que el punto C no ha tenido ninguna variación de posición, ¿ya? Y supongamos que tengo el elemento BC y el elemento AB. Y vamos a suponer que no ha habido, que no está la pared de arriba, la pared, el punto A, no existe pared. Entonces, si esto se eleva la temperatura, el elemento BC va a dilatarse, ¿sí? El punto B va a subir a una nueva posición. ¿Ya? Entonces, el punto B se desplazará ligeramente hacia arriba si es que hay dilatación. Ahora, considerando el otro elemento, el AB, si esta era su longitud original, luego de la temperatura habrá un ligero desplazamiento hacia arriba del tramo del punto A. Pero sabemos que el problema nos dice que la pared no se habrá movido de su posición nunca. Por lo tanto, si queremos interpretar, perdón, se salió la... Ya. No. Ah, perdón, se me cerró el OneNote. Disculpas. Ya. Entonces decíamos que la pared A no se ha movido, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo podría elevarse, ¿sí?, por las expansiones, pero en una interpretación como de superposición, en el primer paso le dejamos expandir libremente. En el paso 2, en cambio, colocamos la pared. Entonces, la pared tiene que venir a aplicar una carga y reducir los elementos a la longitud permitida. ¿Okay? Entonces, bajo esa interpretación, ambos elementos, el AB y el BC, están en compresión. La razón de la que están en compresión, por última vez voy a pronunciar, es de que los elementos naturalmente, cuando la temperatura se eleva, tienen una longitud mayor. Debemos permitirle a sus átomos estar un poco más distantes para que encuentren el equilibrio. Pero si no doy más longitud que la que está permitida, entonces las paredes empiezan a generar esfuerzos impidiendo en este caso su dilatación y los ponen en compresión. Ok, ya. Hasta ahí las interpretaciones. Ahora vamos a hacer el cálculo matemático. Esta fuerza que escribí acá en la segunda forma de interpretación, pongámosle, sería la misma RA de la que partimos en la primera interpretación y que va a producir una reacción idéntica en la base como un RA'. A ver, perdón, creo que no estoy
Compartiendo el punto adecuado. Cerramos este para no causar conflictos. Vale. Pues vamos adelante. Espero no haber cometido un error muy grande en la proyección. Tal vez nos perdimos esta parte en la que la interpretación era de que en 2 pasos este elemento, el BC, se expande y el AB también se expande. Colocamos la pared, ¿sí? La pared devuelve esta longitud a la original. Porque no se pueden, esto es idéntico a esto. Entonces esa pared pone una fuerza RA que encuentra abajo una reacción que es la compresión. Entonces tenemos un elemento simplemente que es de 2 partes que ocupa una mayor longitud y que estamos aplicando una carga RA que lo devuelve a ese punto a la posición original. Pongamos esto en matemáticas. A ver, entonces, yo lo que puedo hacer es aquí permitirme calcular cuáles serían las deformaciones térmicas de cada uno de los tramos. El de abajo es de latón, brass, y el de arriba calcularíamos también su posible dilatación térmica. Eso no va, ocurre en la realidad, sí, pero no vamos a poderlo observar porque las paredes no se han movido. Este va a ser el de acero. Voy a poner letra S, steel. Entonces, todo ese sería la deformación térmica. La deformación térmica total del sistema ABC sería la deformación térmica de brass, del inferior, de la deformación térmica del steel, del acero. Ahora, esta deformación térmica, como digo, no la vamos a observar porque las paredes no se han movido, pero vamos a igualar a la deformación mecánica que produce la fuerza RA. ¿Okay? Tal vez la deformación térmica va a ser positivo porque es de dilatación, pero la deformación mecánica, como vimos, produce una compresión. Para evitar disyuntivas entre los signos, pongamos valores absolutos. Entonces, lo que el cuerpo quiere dilatarse, la fuerza tiene que comprimirlo. ¿Okay? Entonces, calculemos con la ruta 1 la deformación total, la deformación térmica total del cuerpo. Entonces, las deformaciones térmicas son igual a la longitud inicial del cuerpo, o sea, para la parte de latón sería la longitud inicial de BC por alfa de BC por el delta T. En tanto que la deformación térmica del acero sería la longitud inicial AB, alfa de AB, que bueno, que es el acero, ¿sí? Yo también podría poner solo B del latón, y por el delta T. Entonces calculémoslo cada uno de los tramos. Este es 0.3 metros. Coeficiente de expansión térmica del latón está descrito aquí. Es de 20.9 por 10 a la menos 6. Entonces este es 20.9 por 10 a la menos 6 por el delta T, que son 50 grados centígrados. Este es 1 sobre grados centígrados. Se van aquí y nos va a quedar en metros. Más la longitud de AB, que se encuentra acá, es 250 y su coeficiente de expansión es 11.7. Ok, entonces escribimos acá 0.25 metros por 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, y el delta T de 50 grados. Vamos haciendo los cálculos parciales para tener idea de a cuánto asciende
la deformación térmica de cada porción. Entonces, el primero, tendríamos una deformación del orden de, bueno, voy a escribirlo en metros, 3.13 por 10 a la menos 4 metros. Y simultáneamente lo voy a hacer en milímetros, sería 0.313 milímetros. Más, el siguiente es 0.25 por 11.7 exponente a la menos 6 por 50 grados centígrados. Perdón, algo hice mal. ¿Sí? Entonces este es 1.463 por 10 a la menos 4. Quedémonos con dos decimales. Metros. Lo cual nos da 0.146 milímetros. Entonces esto en total es 0.459 milímetros. O sea, 4.6 décimas de milímetro. Eso es lo que quiere expandirse todo el elemento AB y el BC. Ahora, la fuerza RA que hemos denominado se encarga de evitar que esa deformación sea real, porque las paredes no pueden moverse. Por lo tanto, si calculásemos, por ejemplo, la deformación mecánica que produce RA, esto sería la fuerza RA por la longitud de, en este caso, la RA está actuando sobre ambos cuerpos, ¿sí? No puedo poner una sola ecuación porque hay dos secciones de área. Entonces tengo que hacerlo por partes. Entonces, el primer tramo, el AB, que corresponde al acero, dividido para el área AB del acero por el módulo del acero, steel. Y más la deformación mecánica que produce la RA sobre la longitud del elemento inferior y el área también del latón y el módulo del latón. Entonces, esta deformación mecánica que es parcial sobre cada elemento tiene que ser igual a la deformación térmica que está impedida de ocurrir. Okay. Bueno, debería escribirla después. Voy a escribirlo después en metros. Entonces, no es que la RA compensa a la deformación térmica del latón y del acero 1 a 1. O sea, la RA se aplica a ambas. ¿Sí? Bueno, ya les hago la interpretación. Lo que quiero decir es que lo que se expande no es exactamente lo que se contrae lo que se expande por deformación térmica no es exactamente lo que se comprime por la fuerza mecánica. Para el total sí, para la suma de los dos elementos sí, pero no individualmente. Entonces hagamos el cálculo y luego hacemos esa interpretación. Entonces puedo yo sacar factor común RA, que es un poco la incógnita de este problema, por eso es un problema estáticamente indeterminado. De hecho, la única ecuación que podríamos tener es que RA es igual a RA', pero no nos ayuda esto a resolver. Entonces, pongamos ya los valores. La longitud inicial de AB es 250, o sea, 0.25 metros. El área es de, esa zona es de, bueno, permítame, no lo logro ver ahí, es de 30 milímetros. Entonces, el área sería pi cuartos, es diámetro, ¿no es cierto? 0.03 al cuadrado. Esta es la longitud inicial y el módulo de elasticidad del acero. Está aquí previsto como 200 gigapascales. Entonces escribo 200
por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado. Ya, sumamos. Hagamos un chequeo. Este es metro cuadrado. Chequeo rápido de unidades. Me va a salir en metros sobre newton, aunque al pasar al otro lado me quedan los newton y los metros se van a anular con la unidad del otro lado. Entonces el otro tramo es de 0.3 metros y su área corresponde a un diámetro de 50 milímetros. Está de aquí. 300 ya usé. Y el módulo de elasticidad es 105. Entonces este es 0.05 al cuadrado. 105 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Todo esto es igual a, podemos escribirlo ya en metros, sería 4.59 por 10 a la menos 4 metros. Y calculamos RA. Entonces voy a escribir los números para irlos revisando. Entonces el primer factor es el factor es 1.768 por 10 a la menos 9. Segundo es 1.455 por 10 a la menos 9. 459 por 10 a la menos 4 dividido para 3.22 por 10 a la menos 9. Nos queda una fuerza en newtons. De 142.408 newtons. Es igual a, o equivale a 142 kilonewtons. Que es una fuerza considerable. Okay. Entonces, la pregunta era, conociendo que no tenía esfuerzo originalmente, defina los esfuerzos de compresión finales. ¿Okay? Entonces, tenemos la fuerza que actúa en cada elemento. Podemos irnos simplemente a la definición de el esfuerzo sobre cada elemento. El esfuerzo sobre el acero sería la fuerza que está actuando de origen mecánico dividido para el área que éste tiene, que sería pi cuartos los 0,03 metros al cuadrado. Y de manera similar, esta misma fuerza se une, tiene toda la línea de acción a lo largo de los dos elementos. Entonces la diferencia debería ser que aquí yo divida para el área del otro elemento, que el diámetro es de 50 milímetros. Entonces este resultado me da 201.5 megapascales. Y en el caso del latón, este valor asciende a 72.5 megapascales, que son valores
considerablemente altos, ¿no? Ok, entonces, recapitulando brevemente, lo que hemos hecho es calcular la potencial deformación térmica, pero sabemos que esa deformación térmica no ocurre porque las paredes impiden esa deformación. Entonces, las paredes se encargan de ejecutar una deformación mecánica. Lo que hemos igualado es la deformación térmica a la deformación mecánica producida por la reacción de las paredes. Les invito a que hagan el siguiente cálculo, no lo voy a hacer aquí, pero les invito a que definan exactamente cuál va a ser la posición final del punto B. Bien. Los puntos A y C de los extremos, pues sabemos que no se mueven, pero el punto B no se queda en la misma posición. ¿Ya? ¿A qué responde esto? A que la fuerza RA causa una deformación en AB y causa una deformación independiente en BC. ¿Okay? Pero cada una de esas deformaciones no son iguales a las deformaciones térmicas de cada uno. O sea, les explico aquí brevemente. Lo que estamos diciendo es que RA produce una deformación mecánica en el tramo del acero, steel, y produce una deformación mecánica en el latón. ¿Okay? Pero cada una no es igual a la deformación térmica del acero y cada una no es igual a la deformación térmica del latón. Más bien, la forma en que resolvimos matemáticamente es que la suma de las deformaciones mecánicas sobre las dos partes es igual a la suma de la deformación térmica de cada una. Entonces, puede ser que uno de los dos cuerpos, de hecho, uno de los dos cuerpos, el punto B se mueve o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, con respecto al original, ¿sí? Pongamos un caso. Vamos que el elemento se mueve hacia arriba. ¿Ya? En ese caso, querría decir que para el elemento del acero, este se expande térmicamente, pero la fuerza RA es mayor que esa expansión térmica y finalmente la dimensión de ese elemento va a ser menor de 250 milímetros. Y yo puedo comprobar independientemente que en el otro caso, si BC se deforma térmicamente y es comprimido por la fuerza RA, la resultante de eso permite que el elemento BC sea mayor a 300 milímetros de longitud. Pero eso tiene que, al afinar en la suma total de las longitudes, no haber cambiado la posición de las paredes, que están alejadas 550 milímetros. Entonces resuelvan, por favor, cuál es la nueva posición del punto B. Hasta ahí este problema.